Cariños para todos mis hermanos, cariños para los que están conectados, ¿cómo están? Eh, Damos gracias, papá, por un día más de misericordia que Dios tiene con nosotros, un día más de amor que Él nos demuestra. Y queremos en esta noche compartir este en vivo, ¿cierto? Sabiendo que el Señor siempre tiene algo fresco para cada uno de nosotros. Dios es un Dios insondable, es un Dios inescrutable y queremos ir, como dice una canción por ahí, ¿cierto? Queremos ir más profundo en Cristo, más profundo en Dios, sabiendo que en Él hay riquezas que extraer, ¿verdad? Para poder impartirlas, para poder expresarlas, darlas a conocer, para disfrutarlas, para comerlas. Y, y creemos en eso, creemos que la palabra del Señor dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo, habita corporalmente en Él están todas las cosas. Entonces queremos, a través del Espíritu de Dios, queremos extraer riqueza en esta noche, que nos hablen y nos lleven a la persona del Señor Jesucristo. Queremos conocer a papá, queremos conocer a Dios, y a Dios no lo vamos a terminar de conocer nunca, hermano. Ah, imagínense que aquí estamos conociéndolo, ¿cierto? Él nos dejó su palabra y su palabra nos lleva a Cristo y conocemos la persona de Cristo y vamos conociendo al Señor y todo. Pero el Señor es tan amplio, es tan profundo, que aún en la eternidad, cuando estemos con Él por la eternidad, ¿cierto? Nunca lo vamos a terminar de conocer. Siempre va a haber algo fresco, siempre va a haber algo que el Señor nos va a traer de Él. Y eso es rico, hermano. Por eso queremos que en esta noche te sientas amado por Dios, te sientas eh, escogido, elegido del Señor. No estás conectado porque tú lo decidiste. La Biblia dice que Dios coloca en uno el querer como el hacer. Y en esta noche queremos disfrutarle de esa manera. Queremos disfrutar a papá sabiendo que Él produce en nosotros lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos muchas veces, ¿cierto? Eh, Tener tiempo con Él, disfrutarlo, vivirlo. Nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, ¿cierto? Pero el Señor pone en nosotros un querer, algo que está en nuestro espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, siempre. O sea, en el espíritu todo está en paz, todo está en reposo, en el espíritu no hay problema. El problema es nuestra alma, es nuestra personalidad, son nuestras emociones que nos juegan en contra, ¿verdad? Entonces, en esta noche queremos disfrutar a papito. Y queremos que tú también lo puedas disfrutar. Yo lo voy a disfrutar aquí, tú lo vas a disfrutar ahí a través de las pantallas, y los que se conecten después también. Y queremos en esta noche, miren, ya comenzar a compartir lo que el Señor tiene para hoy. Hoy tiene una palabra fresca, tiene una palabra rica, una porción, porque la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios no es una correa. La palabra de Dios no es un palo, hermano. La palabra del Señor es Cristo mismo, presentado como alimento para nosotros, para los seres humanos, para los hambrientos, para los necesitados. ¿Cuántos están necesitados hoy día? ¿Cuántos están hambrientos? ¿Cuántos tienen, cierto, un deseo dentro de su corazón de poder ser alimentados interiormente? Porque nada de este mundo, nada de lo que nos ofrece este mundo, hermano, nos puede satisfacer. En lo externo sí, pero en la parte interna de nosotros, solamente Dios puede completar al ser humano. Así que damos gracias, papá, damos gracias por los que están conectados. Por ahí veo a mi hermanito Edgardo Jacob Alvear, aquí viendo desde Santiago, desde la comuna de Pudahuel. Cariños para ti, mi hermanito lindo. Que la gracia del Señor sea multiplicada. Mi hermano Rudy Alvarado igual está conectado. Allí Rudy con un bonito, con un corazón también. Que la gracia también se infunda en tu vida cada día más, mi hermanito Rudy, en tu esposita, en tu familia, en tu suegra. Cariños para allá. María Esther igual está por ahí conectada, mi hermanita María Esther, que también la gracia del Señor está en tu vida. Mi hermana Nancy, que siempre está también en todos los en vivos, ¿cierto? Mi hermanita Nancy es de Castro, ella también, amén, dice, amén, también
Que la gracia del Señor sea para usted, mi hermanita, cada día se multiplique, se expanda dentro de su ser. Y el Señor la consuma, la conquiste, la traiga con cuerdas de amor todos los días. Por Sara Jerez también, que está conectada. Por mi papá también, que está conectado. Mi madre, mi hermanita Yané también está allí conectada. Hay varios conectados hoy día. Así que la gracia del Señor, hermano, opere profundamente en este día. ¿Ya? Así que vamos a hacer una oración y vamos a compartir este tema hoy día. Miren, vamos a compartir este tema que se llama resultados de la justificación. Mire qué lindo lo que vamos a compartir hoy día. Los resultados de la justificación. Eso vamos a compartir en el día de hoy a través de la Escritura. Y quiero llevarte, mira, al libro de Romanos. Quiero llevarte al libro de Romanos, capítulo 5. Por allí también está mi hermanito Juan Carrillo. Bendiciones desde Ayacara, comuna de Chaitén. Amén. Amén. Cariños para ti, mi hermanito Juanito. También cariños para allá, para Chaitén. Iris conectada. Ya sabemos que está conectada la hermana Iris también. Amén. De allá de Temuco. Amén. Cariños para los de Temuco. Cariños para allá, para los quemabosques. Que la gracia también opere fuertemente hoy día, hermano. Amén. Dios quiere glorificarse, Él quiere darse a conocer, Él quiere expresarse, quiere solamente tu atención un ratito, mira de tu tiempo. Hoy día ha sido un día agotador para todos, los días lunes son así, ¿cierto? Después de un día de descanso, el día lunes ya como que andamos ahí a medias tintas, ya al mediodía nos recomponemos, pero a la tarde nos cansamos, ¿cierto? Pero miren, Dios nos va a inyectar una dosis de vida divina, y con eso vamos a quedar tiki-taka, como dijeron por ahí. Amén. Amén. Para Ceci Velázquez también. Bendiciones para usted también, mi familia. Estamos pasando momentos difíciles, que le falleció un hijito. Amén. Dios también traiga consuelo también para ti, Ceci. Hay tantas cosas, hermanos, que pasan, hay procesos que están viviendo los hijos de Dios, y también gente que no conoce al Señor. Y necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos volvernos a Cristo. Necesitamos volvernos a la persona en la cual están todas las cosas que necesita el ser humano. Necesitamos volver nuestra mirada a Él. Amén. Y para eso hoy día vamos a compartir una palabra del Señor, y que pueda penetrar en tu corazón, pueda penetrar, pueda partir, pueda dividirte por dentro y llegar hasta tu espíritu. El objetivo de Dios es ese, de poder, ¿cierto?, impartirse a sí mismo, pero impartirse en tu vida y llegar hasta tu espíritu, sembrarse ahí y desde ahí operar Él y darte a conocer todo lo que Él ha ganado, todo lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y hoy día papá está trabajando en cada corazón que lo ha recibido también. Amén. Así que vamos a comenzar. Allí está Ervin también, está Gisaldi, así nicaragüense, Ervin Duarte también. Saludos para allá, para mi hermanito. Amén. Cariños para él también. Hermanos, miren, vamos a compartir una palabra del Señor. Y vamos a compartir en Romanos capítulo 5. Amén. Vamos a hacer una oración cortita. Y vamos a estar también comenzando, ¿cierto?, a impartir la palabra, a impartir, ¿cierto?, lo que el Señor quiere para esta noche. Dios quiere revelarse en esta noche a tu vida, quiere darte una palabra, ¿cierto?, para ti, quiere atraerte. Dios te está llamando con cuerdas de amor a su persona. No te está llamando a una institución, te está llamando a creer en Él, porque hay un llamado que Dios tiene, hermano, y hoy día lo vamos a ver un poco más profundo. Amén. Saludos para la Camilita Moya también, que está allí conectada. Para ti, cariños, Camilita. Vamos a comenzar, hermano. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Vamos a hacer una oración cortita y vamos a comenzar, para no alargarme tanto. Papito, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, porque nos tienes tanta paciencia, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres un Dios paciente, sabes esperar por nosotros, sabes cómo atraernos, cómo conquistarnos, Señor. Sabes tú, Señor, con tu ternura, papito, cómo poder conquistarnos cada día, Señor. Por eso hasta ahora oramos y venimos delante de ti, papá,
tal cual somos, Señor. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene faltas, tiene errores, cosas que comete, papá, es verdad. Pero a pesar de nosotros, tú nos amas. Y venimos a ti confiados en el nombre del Señor Jesús, creyendo que tú eres nuestro Padre, que tenemos una identidad, que somos hijos, que somos herederos con Cristo, de todas las cosas que tú ganaste, papá. Y por eso estamos aquí de pie, solo por tu gracia y por tu misericordia. Pablo dijo, Señor, que soy lo que soy por la gracia de Dios. Nada más, Señor. Por eso queremos a esta hora impartirte, papá. Trae un espíritu de sabiduría, de revelación. Abre los corazones, el entendimiento de cada uno de nosotros para poder abrirnos, Señor, a ti. Abrir nuestro corazón a ti, papá. Y todo lo que tú nos quieres en esta noche infundir dentro de nosotros, podamos tomarlo como un alimento y disfrutar, Señor amado. Por eso esta hora oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén a todos los que están conectados, mi hermanito. Vamos a leer, miren. Vamos a leer Romanos 5. Romanos 5, del 1 al 11. Miren. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 11. Lo que dice la Escritura. Dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Miren. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire qué linda palabra Papito tiene para hoy. Qué linda es su palabra del Señor. Qué hermoso es poder ver, ¿cierto?, los resultados de la justificación. Este es el tema de hoy. Los resultados de la justificación. Pablo aquí está hablando a los romanos, ¿verdad? Y está hablando una palabra del Señor, ¿verdad? Una palabra de Dios que no es dada en cualquier libro, es dada solamente aquí. El libro de Romanos es un libro que habla sobre la justificación del hombre. Pero para poder ver un poquito este libro, que es el libro de Romanos, debemos considerar lo siguiente, hermanos. En el capítulo 1 del libro de Romanos dice que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. En el capítulo 1, versículo 1. De entrada, sí, llega, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Miren, el apóstol Pablo fue apartado ¿para qué? Para ser apóstol de Jesucristo. Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios lo apartó a él? Para que él, miren, para que él fuera el que hablara el Evangelio de Dios. Y nosotros nos vamos, por ejemplo, a los evangelios que están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 evangelios, ¿cierto?, que hablan de 4 aspectos, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, y están hablando de Él de una manera externa. Allí Juan habla, ¿cierto?, que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y fuimos justificados por Él, y habla sobre las señales y milagros, ¿cierto? Y el libro de Mateo habla sobre el reino, Marcos también habla sobre milagros, Lucas también, ¿verdad? Y nos habla de un Cristo, mientras Cristo estuvo viviendo en la tierra, mientras caminó, antes de ser crucificado, hablan los evangelios una parte externa del Señor Jesucristo. Pero nosotros ahora, ¿qué necesitamos? Nosotros no solo necesitamos, mira hermano, usted y yo no solo necesitamos conocer a Cristo de una manera externa, ni cómo anduvo en la tierra, ni qué milagros hizo, ¿cierto? Sino que necesitamos ir un poco más allá. Entonces Pablo habla que en el libro de Romanos,
Él había sido apartado para el evangelio de Dios. ¿Ahora Dios tiene un evangelio? Sí, hermano. No solamente está el evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan, sino que hay un quinto evangelio, que es el evangelio de Dios. Mire qué lindo. ¿Dios tiene su propio evangelio? Sí. ¿Y qué es el evangelio? Evangelio significan buenas noticias. ¿Pero cuál es la buena noticia? La buena noticia, hermano, es que un día nosotros fuimos apartados de Él. Por causa de la caída del hombre, estábamos muertos, nuestros delitos, pecados. Pero Dios viene, ¿cierto?, a justificarnos a cada uno de nosotros para que nosotros podamos volver ahora a la gloria del Padre. Entonces, papá nos justifica a nosotros y el Evangelio significa las buenas noticias, pero el Evangelio significa Cristo en mí. Ese es el Evangelio, es una persona. La buena noticia es que Dios dio una persona para ti y para mí, para que seamos reconciliados con Él. El Evangelio no es pararte a predicar y a ofrecer el infierno a una persona, o hablarle de conducta a alguien que no conoce a Dios. El Evangelio es presentar a Cristo a aquel que no lo conoce, y hablarle de Él, de esta persona, ¿cierto?, que fue justa, y que era inocente, y que no tenía por qué pagar por nosotros, pero Él lo quiso así. Él quiso pagar por lo que nosotros no podíamos pagar y justificarnos delante del Padre, ¿cierto?, para que nosotros volviéramos a papá. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí que hay un evangelio un poco más profundo, que hay un evangelio que no solo habla los aspectos externos del Señor Jesús, sino que ahora nos quiere revelar a nosotros quiénes éramos nosotros. Y cuando nos vamos al libro de Romanos, nosotros podemos ver que el libro de Romanos expone completamente al hombre en la caída. El capítulo 1 habla sobre la caída, sobre la desobediencia. ¿Se acuerda que el hombre cae, peca en el huerto del Edén? ¿Y el hombre qué pierde? Pierde la expresión de Dios, pierde la autoridad representativa, pierde la imagen de Dios, comienza a amarse a sí mismo, el hombre ya no le interesa a Dios y comienza a caminar de acuerdo a lo que él considera correcto. Ya Dios es cosa del pasado, ¿verdad? Y el hombre cae en una destitución, es destituido de la gloria de Dios por causa de la caída, es destituido de la gloria del Señor, es desahuciado. El hombre ahora camina sin esperanza, ahora camina sin fe, sin gloria. Ahora el hombre no tiene un rumbo fijo. ¿Y qué es lo que hace el hombre ahora? El hombre ahora llena su vida con cosas que le causan placer a sus sentidos, con cosas que él considera que son placenteras. ¿Se da cuenta? Entonces, el hombre se ama a sí mismo. Y el capítulo 1 de Romanos expone al hombre de una manera espectacular. Cómo fue la caída, ¿cierto? El hombre está desahuciado, está destituido de la gloria de Dios. Y por eso nosotros necesitamos poder comprender un poco cómo el apóstol Pablo habla del Evangelio de Dios. Primero, él dice que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, fue del linaje de David según la carne, pero que también era hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. O sea, habían dos aspectos, miren, de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo viene y se encarna, o sea, Dios mismo viene y se encarna en el hombre, ¿qué hace? Jesucristo trae a Dios, miren, trae lo divino a lo humano. Pero ahora en su segundo proceso, después de la muerte y su resurrección, lleva al ser humano, lo lleva a Dios. Entonces hay dos procesos y hay dos vidas que están en esta persona maravillosa, que es tan misteriosa, que es el Señor Jesucristo, que está lo divino y está también lo humano. Ahora, una pregunta: ¿por qué Jesucristo tenía que ser Dios? ¿Por qué no podía ser solamente un hombre? Porque Él era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en la caída del hombre, el hombre tuvo un problema. ¿Y ese problema con quién fue? Ese problema era con Dios. El hombre tenía un problema con Dios. Había una deuda con Dios. El hombre había caído, había pecado, había muerto, y había un problema que resolver, que tenían que resolver entre Dios y el hombre. El hombre nunca iba a tomar la iniciativa de volver a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Génesis hasta el capítulo 10,
Dios lo espera que vuelva, Dios espera que se retracte de amarse a sí mismo, pero el hombre comienza cada vez más a engendrar hijos conforme a su imagen, a amarse a sí mismo, a no considerar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el Señor tuvo que tomar Él la iniciativa. Él tomó la iniciativa de encarnarse y de ser 100% Dios, pero también ser 100% hombre, porque el problema era con Dios y el hombre. El problema no era con la tierra. El problema no era con los animales. No era con la creación. El problema tenía que solucionarlo Dios mismo con nosotros. Entonces, por eso Cristo es divino y es humano, porque el problema era entre lo divino y nosotros los seres humanos. Entonces, Cristo es el mediador de este pacto. En Cristo es el representante de Dios mismo aquí. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios? Miren, Dios hace un llamado aquí en su evangelio. Él primero da a conocer que Él trae lo divino a lo humano, pero ahora quiere llevarlo a los seres humanos, a Dios, los quiere llevar a Él. Pero para eso Dios tiene que hacer un proceso, tiene que hacer un trabajo, contigo y conmigo. ¿Y qué es lo que hace? Mire, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. O sea, hay un llamado de Dios, el Padre, miren. ¿Y cuál es el llamado de Dios? El llamado de Dios es uno solo. Porque a veces, ¿cierto? A veces se ofrecen cosas y a veces las personas cuando predican, ¿cierto? Le ofrecen el cielo, el mar, la tierra a las personas que se acercan a Dios y Dios tiene grandes cosas para ti y Dios te va a levantar y Dios va a hacer esto contigo. ¿Y qué pasa el día de mañana? No se cumple esa promesa que le dijo ese hombre, porque Dios tiene un solo llamado. Y ese llamado está aquí, miren, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 6. ¿Y cuál es ese llamado? Hacer de Jesucristo. Ese es el llamado de Dios. Dios está haciendo un llamado hoy día. El Padre está haciendo un llamado y te está haciendo un llamado a ti y a mí a ser de su Hijo, a ser de Jesucristo, hacer de Él. Y este fue el primer llamado que Dios hizo a la persona de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, el padre de la fe. Abraham, el que fue justificado solamente por creer en Dios. Él no fue justificado por obra, todavía no se escribía ni la ley, miren. Pero Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias serán benditas en ti. Toda la tierra será bendita en ti. Le hace una promesa a Abraham y lo llama a salir de su tierra. ¿Y quién era Abraham? Abraham era un gentil. Abraham era un pagano. Abraham, dice la Biblia, en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 11 y capítulo 12, habla de que Abraham, miren, Abraham era un hombre que adoraba a otros dioses junto a su papá, junto a su familia, y ahí estaba, no le interesaba a Dios, y Dios le hace un llamado. Y los estudiosos dicen que se demoró alrededor de 50 años, mire hermano, de obedecer a papá. Pero él fue el primer llamado. ¿Y cuál era el llamado? Sale de tu tierra, Abraham, le dijo Dios, sale de tu tierra, porque yo te quiero llevar a una tierra, pero que yo te mostraré. Tú no lo sabes, pero necesito que salgas de acá. Y Dios lo saca, finalmente sale Abraham. ¿Y a qué tierra lo llevaba? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Pero la tierra era una representación de una persona. Por eso el llamado de Dios a Abraham no fue a que habitara una tierra física. No fue que habitara solamente donde la siembra se producía de buena manera, donde él podría ser alimentado físicamente. No. El llamado de Dios era en tipología a Abraham, pero en realidad Dios lo estaba llamando a ser de Jesucristo, a ser de una persona. Ese era el llamado de Dios. Por eso este evangelio maravilloso, que es el evangelio de Dios, tiene un solo llamado. Y es el llamado de Dios. Dios te llama a ser de Jesucristo. Y eso se logra ¿cómo? Solamente mediante la fe. Hoy día no existe ningún mandamiento, hermano, que solamente el mandamiento que existe hoy es el mandamiento de la fe. La fe es el mandamiento que existe hoy día. Solamente nosotros podemos obedecer a Dios, a este llamado, a través de la fe en el Señor Jesucristo.
Entonces, Dios hace este llamado, ¿verdad? A ser de Jesucristo. Dios nos está llamando a nosotros. Y esta promesa, miren, esta promesa de este evangelio, que es el evangelio de Dios, se había dado anteriormente. Y Dios dice que lo había anunciado de antemano a los profetas en el Antiguo Pacto. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay muchos llamados que Dios hace y hay muchos profetas que hablan, ¿cierto?, con respecto a este evangelio, a esta promesa. Por ejemplo, en Colosenses 1:26 dice que, 26 y 27, dice que había un misterio, Pablo. Pablo dice que había un misterio desde las edades, desde los tiempos, y ese misterio, ahora al Señor se le plació darlo a conocer a través de él. Para nosotros los gentiles, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros era el misterio que tenía que ser revelado. Pero esto ya se venía anunciando anteriormente. Por ejemplo, cuando uno lee Jeremías 31, del 31 al 34, ¿qué te está diciendo el Señor allí? El Señor está diciendo que en los postreros días Dios haría un nuevo pacto. Porque el pacto primero, los judíos lo habían invalidado. ¿Y cuál era el pacto que Dios quería hacer? Dios quería hacer un pacto con Israel. En los postreros días iba a haber un pacto nuevo en el cual Él iba a poner su ley, la ley que estaba escrita, Él ya no iba a ser escrita. ¿Sabe dónde la iba a poner? En el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el espíritu del hombre. Iba a poner sus palabras dentro de nosotros. Y Ezequiel 36, 25 al 27, dice también que Dios iba a poner su propio espíritu. Miren, esto estamos hablando del antiguo pacto. Dios iba a poner su propio espíritu dentro de nosotros. Ya se estaba anunciando, ya Dios estaba profetizando, miren. Dios estaba dando a conocer que se venía algo grande, que se venía algo nuevo, que se venía algo fresco para nosotros. Se venía algo hermoso para nosotros, una promesa dada por papá, para ti y para mí. Miren, los profetas nunca vivieron esto. Ninguna persona que vivió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pudo disfrutar lo que se vino a dar con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este evangelio, el evangelio de Dios, que habla el libro de Romanos, es un evangelio que habla sobre que Dios vino a justificarnos, pero no solo a eso, sino que vino a redimirnos, vino a justificarnos, vino a glorificarnos y vino a habitar dentro de nosotros sin costo alguno. Entonces, en los postreros días, dice Dios, yo pondré mi ley. ¿Sabe dónde la pondré? La voy a poner en sus corazones, la voy a poner en sus mentes, y nadie le va a decir al otro, oye, conoce a Dios, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más chico hasta el más viejo, me va a conocer. Porque había una promesa dada por Dios. Entonces, este evangelio, el evangelio de Romanos, miren, el evangelio de Dios que habla en Romanos, era un evangelio que estaba prometido desde antes. No era algo que Dios se le ocurrió sobre la marcha y que Pablo le envió una carta a los romanos. No, era un evangelio que estaba declarado por papá. ¿Para qué? Para que nosotros hoy día lo podamos disfrutar. Para que tú hoy día lo puedas ver. Hoy día, mira, no es necesario guardar una ley porque está escrita en un lugar. Hoy día la ley está puesta en nosotros, pero no solo la ley, porque nosotros no podíamos cumplir las demandas de Dios por causa de la caída del hombre. El hombre cayó, el hombre pecó, fue destituido, fue desahuciado de Dios, y el hombre vivía sin esperanza ahora en el mundo. Pero Dios tenía que darle a conocer su maldad, y para eso el Señor trajo la ley. Pero primero había dado una promesa a Abraham. En tu simiente, le dice, serán benditas todas las naciones. ¿Y cuál era esa simiente? Esa simiente era Cristo. Cristo era la simiente de Abraham. Y todos los que creyeran en él no serían avergonzados. Es una promesa que Dios le había dado a Abraham, al padre de la fe. Pero la ley viene después. Viene 430 años después con Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Él recibe la ley después. ¿Y para qué recibe la ley? Para que el hombre sea expuesto. Para que la maldad que el hombre practicaba ahora sea altamente pecaminosa y el hombre dijera, ¿saben qué? No puedo cumplir con tu ley, Señor. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos dijeron, sí podemos. Si Dios lo manda,
No, nosotros lo hacemos todo, po. O sea, todo lo que Dios nos diga lo vamos a hacer. Pero los tipos no se daban cuenta de que la ley solamente fue dada para que ellos conozcan su pecado, conozcan su maldad, conozcan que vivían fuera de Dios, fuera de sus promesas. Pero ellos tomaron la ley como algo por lo cual debían conducirse y estaban así invalidando la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa? La promesa se había dado antes, se había dado en Abraham. La ley fue dada después. Por eso una persona, hermano, miren, que quiere vivir bajo una conducta, que quiere vivir bajo metodismos, bajo estatutos, bajo reglamentos, es una persona que está invalidando la promesa de Dios que se le fue dada a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones y en su simiente, en Cristo. Entonces, ¿qué es mayor? ¿La promesa que fue dada primero o la ley que vino después? No, nosotros no nos regimos ahora, miren hermano, tú no te riges por una ley, no te riges por estatutos, por conducta, tú te riges por la promesa de Dios. Dios te hizo una promesa y te la cumplió, aleluya. Dios hizo una promesa y ¿sabe cuál fue esa promesa? Cristo en nosotros, dentro de nosotros, está todo cumplido hoy día. Todo está cumplido dentro de nosotros. Hay un Cristo que cumplió la ley que tú ni yo podíamos cumplir. Porque la Biblia dice que no hay justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga la voluntad de Dios, ni siquiera uno. Pero cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabe qué, Abraham? Mi creación se fue en pos de otros dioses. Me abandonaron. Se empezaron a amar a sí mismos. Pero ¿sabes qué, Abraham? En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hace esa promesa. Y esa promesa no puede ser abrogada. Esa promesa no puede ser eliminada. Porque es palabra de Dios y las palabras de Dios son eternas, hermano. Aleluya. Por eso es tan importante, hermanito. Tú que estás viéndome, mira, es tan importante que tú puedas creer la promesa de Dios antes de conducirte por algo que te están mostrando o exigiendo. Dios te proveyó hoy día a un Cristo completo, procesado. Mira, por eso dice que Él era descendiente del linaje de David. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. Y Él vivió como nosotros. Miren, experimentó el llanto, el quebranto, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Ahora vino y también experimentó la muerte. Junto con eso, experimentó ahora la resurrección, pero también la ascensión, y ahora está entronado arriba. Y todas sus victorias, todo lo que Él logró, todo lo que Él hizo, miren, todo lo que Él es, hoy día está puesto dentro de nosotros. Esa era la promesa de Dios, que un día Él iba a vivir dentro de nosotros, ya no iba a estar afuera. Hoy día no es correcto que tú digas, Dios con nosotros, no, hermano. Tú tienes que vivir la promesa que hizo Dios. Hoy día Dios es en nosotros, no es Dios con nosotros, porque si yo digo Dios conmigo, lo estoy poniendo al lado. Pero cuando yo digo Dios es en mí, Cristo es en mí, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy atribuyéndome la promesa de Dios y es lo que Dios quiere justamente. Dios te ha llamado a ser ¿de quién? De Jesucristo. Porque en Él está la victoria, mira. En Él están todas las cosas. En Él está el llamado, en Él está la tierra bendita. En Él están todos los disfrutes que nosotros, que tú y yo necesitamos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Que el Señor, hermano, pueda iluminar en esta noche nuestro entendimiento y pueda abrirse nuestro espíritu. Ahora, tú y yo, miren, por causa de la caída, nosotros necesitábamos ser justificados. Porque Dios, hermano, no es un Dios injusto. Dios no puede pasar por alto algo tan grande como la desobediencia que nosotros, cierto, adquirimos en el huerto de Edén y todo lo que nosotros también adquirimos dentro. Porque nosotros adquirimos el pecado dentro de nosotros al desobedecer. Pero ahora, ¿qué es justificar? ¿Qué significa la justificación? Miren, la justificación significa probar o argumentar o demostrar la inocencia de una persona. Eso es justificar. Es demostrar, es probar
o argumentar la inocencia de una persona. Y si Dios nos preguntara a nosotros, ¿usted es inocente, hermano? Dice la Biblia que no había justo ni un uno. No había quien busque a Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. En el mundo sin esperanza. Entonces, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero necesitábamos volver al Señor ahora. Y para eso, Dios prepara, ¿cierto? Prepara un proceso de redención del hombre. Ahora, ¿por qué Jesucristo tenía que hacerse hombre? ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? ¿Por qué Él tenía que hacerse hombre? Porque la Biblia enseña, miren, en Hebreos 9:22, enseña la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero si vemos a Dios nosotros, Dios no tiene sangre, hermano, porque Dios es un ser divino. Entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba la sangre para poder redimirnos a nosotros, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se tiene que encarnar. ¿Por qué? Para que pueda correr sangre por Él. Aleluya. Tenía que correr sangre dentro de su cuerpo. Pero ahora esa sangre tenía que ser derramada para poder redimirnos a nosotros. Y quitar el pecado de en medio, que era lo que nos separaba de Dios, a través de la muerte de Jesucristo. Entonces Cristo nos redime con su sangre preciosa, que no es contaminada. Es una sangre preciosa. Es una sangre importada celestial. ¿Qué le parece? Entonces, Dios tenía que encarnarse para poder a nosotros redimirnos. Pero no solo eso. Ahora teníamos que nosotros ser justificados. ¿Y cómo lo hace el Señor? Él tiene que probar nuestra inocencia. ¿Y cómo lo prueba? A través de la fe, no a través de la conducta. Por eso, si tú crees que Jesús murió por ti, por tus pecados, mira, por todo lo que costó la caída del hombre, que costó la muerte espiritual, costó el amarnos a nosotros mismos, nació el yo, nuestra carne, fue maldita la tierra, recibimos la muerte, vinieron las enfermedades, hermano, todo fue arruinado por causa de nosotros, todo fue arruinado, hermano. El hombre estaba en bancarrota, el hombre estaba destituido, no tenía nada, vagábamos en el mundo, dice Efesios, sin esperanza en el mundo y sin Dios. Y así andábamos. ¿Cómo estábamos? Estábamos pa'l gato, mascando la aulla. Así andábamos, hermano. Pero ¿qué hace Dios? Dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestros pecados antiguos. Dice que los pasa por alto. ¿Por qué? Porque ahora nos justifica a través del sacrificio de su Hijo. Por eso todo aquel que en Él cree, hermano, tiene vida eterna, dice la Biblia. No es porque yo lo logre, es porque Él lo logró. Y si yo creo que Él lo logró, entonces yo soy justificado por eso. Por eso Abraham, dice la Biblia, creyó Abraham y le fue contado por justicia. No fue porque Abraham haya sido bueno, porque Abraham no era bueno, hermano. Abraham, el padre de la fe, el padre de la fe, ¿sabe lo que hacía? Adoraba a otros dioses. No conocía a Jehová, no conocía al Dios, no conocía a Dios. Pero solamente con el hecho de creer en Él, creer a su palabra, nosotros somos justificados. Tú eres salvo, ¿por qué? Somos salvos solamente por creer en el Señor Jesucristo. Y esto es por gracia, a través de la fe. Y esto no es de vosotros, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2. Dice que esto es don de Dios, es un don de Dios, es porque Dios quiso darlo. Es una dádiva de Dios. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Entonces, Él tenía que encarnarse para que fluyera sangre en su cuerpo y seamos redimidos. Pero ahora necesitamos no solamente ser redimidos, ser perdonados de nuestros pecados, sino que necesitamos ahora, ¿qué necesitamos? Ser justificados. O sea, Dios tiene que probar nuestra inocencia ahora. ¿Y cómo lo hace? A través de su Hijo. Por eso el llamado, miren, el llamado de Dios es hacer de Jesucristo, el que te redimió, el que te justificó, el que te perdonó, el que te abrió la entrada donde no podíamos entrar, hermano.
Y hoy día tenemos libre acceso a Él. Por eso es tan hermoso este Evangelio, que es el Evangelio de Dios. Y que nos está llamando a nosotros, a ti y a mí, a ser de una persona, a ser de la persona de Jesucristo. Aleluya, qué hermoso. Que el Señor siga cautivando tu vida, siga cautivando la mía también, a esta verdad, a esta realidad, porque es una realidad, hermano. Ahora, ¿cómo somos justificados? ¿Dios nos cobra por justificar? ¿Por ser justificados? ¿Por volver ahora a ser parte de Él? No. Mire lo que dice Romanos 3:24. Mire, yo se lo voy a leer. Romanos 3:24 dice así: siendo justificados, miren, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la justificación es gratuita, hermano. Sí, es gratuita. Dios te la regala. Por eso esta salvación es tan grande, por hermano. ¿Por qué? Porque es un regalo. ¿Y sabe por qué Dios lo regala? Porque nunca la podríamos pagar nosotros. No como en el tiempo antiguo, que se cobraba por la salvación. Y se le llamó las indulgencias, ¿se acuerda? Parte de la historia del mundo. Donde se cobraba por la salvación. Y en donde la iglesia le decía a las personas, ¿sabe qué? Tu salvación vale tanto, tráeme tanto dinero. Y la gente vendía sus terrenos, hermano. La gente traía sus ahorros y los ponía a los pies de la iglesia. Y la iglesia se hizo multimillonaria. Y cobraban la salvación. Pero aquí, cuando llega el año 1517, se para un hombre que trajo la reforma, que fue Martín Lutero, y dijo, ¿saben qué? Se está haciendo mal esto se está haciendo mal, chiquillos, dijo. La salvación es gratuita. La justificación es solamente por creer en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para ser salvo? Solamente creer. Y eres salvo. Eres salvo de la condenación porque Dios te lo regaló. Gratuitamente te lo dio. Ahora, miren. Nosotros somos justificados. O sea, Dios ya probó nuestra inocencia a través del Señor Jesucristo. Es por eso que en el libro de Deuteronomio, no me acuerdo si el capítulo 14 o el 12, hermano, habla el Señor y dice el Señor, no he visto maldad en Jacob, no he hallado maldad en él. Y uno se pone a ver la vida de Jacob, hermano, y Jacob era una persona, pero cosa seria. Usted sabe cómo era Jacob, ¿cierto? Era un usurpador, era un mentiroso, era un desconfiado, era una persona que todo su linaje, en realidad sus hijos, fueron un dolor de cabeza para él. Le sacaron canas verdes, habían asesinos, habían fornicarios, adúlteros, hermano, allí. Imagínese. Pero Dios dice, ¿sabe qué? No he visto maldad en Jacob. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor, no va a ver la maldad en ese hombre, en su familia, en sus hijos? ¿Acaso no ves lo que están haciendo? Y es porque Dios pasa por alto, hermano. ¿Por qué? Porque la justificación es mayor que la falta. Aleluya. La justificación que Dios nos ha dado a través de su Hijo es mayor que la caída que el hombre obtuvo en el huerto, hermano. Por eso dice la Biblia que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, porque no hay nada que le quede pequeño al Señor. Dios es grande y es rico en misericordia, es rico en longanimidad, en gracia, en favor. A tu favor siempre es rico Dios. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Padre, hermano. Todo esto es un regalo que Dios quiere dar a conocer en este tiempo. Mira, a ti y a mí. Dios no te está pidiendo nada a ti. Porque todas las exigencias se las pidió a su Hijo. Y cuando Él estaba muriendo, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice que Él estaba muriendo y dice que Él no le puso precio a la vergüenza, ni al oprobio, ni al menosprecio. ¿Por qué? Porque había un gozo puesto delante de Él. Cuando Él estaba sufriendo la cruz, a Él no le interesó todo el sufrimiento que cargó. No le interesó, hermano. Porque Él estaba mirando el fruto de su aflicción.
Toda la potencia de Dios, mira. Todo lo que Dios quería dar a conocer estaba en una persona. Y esto lo muestran los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Todo lo que Dios era estaba en una persona pequeña, en el Señor Jesús. Ahí estaba. Pero ahora Jesús muere, y ahora viene el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos se habla de la propagación del Evangelio. Y empieza a expandirse, a propagarse el Evangelio en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Empiezan a salir los apóstoles, empiezan a salir los evangelistas, y se empieza a masificar este Cristo, que en una instancia en los evangelios era solo el Señor Jesús. En Él estaba todo. Pero ahora, viene Jesús, sopla sobre sus discípulos, se expande ahora. Empieza a expandirse esta persona. Pero no solo eso, sino que ahora viene a habitar en nosotros, miren. Ahora viene a habitar dentro de nosotros el Señor Jesús. Para que tú y yo podamos disfrutar de esta justificación tan grande. Tú tienes que disfrutar al Señor. Dios ha dado una promesa y la ha cumplido. Por eso ahora, nosotros ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer que Dios ya nos ha perdonado. Que Dios ya te ha salvado. Debes disfrutar lo que Dios ha hecho contigo. Y conmigo también, por supuesto. Amén. Entonces ya hemos sido justificados. Jacob, ¿cómo fue justificado Jacob? Porque siempre él fue tratado, su vida fue una vida de trato de parte de Dios. Pero él siempre creyó, siempre esperó, ¿verdad? Un día va a venir el Salvador, el Redentor, porque había una promesa de su abuelo Abraham. Dios le había hecho una promesa. Un día va a venir la simiente, y Abraham le ministraba a sus hijos, a sus nietos. Un día va a venir el Cristo, un día va a venir la simiente, y en Él van a ser benditas todas las naciones. Y hoy día no es así, hermano. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo somos personas benditas. No es el lugar donde tú estés, no es tu trabajo, mira, no te define eso. Tú eres el bendito, porque el bendito lo tienes dentro de ti, aleluya. Dios ha cumplido su promesa de poner su ley, de poner sus estatutos, de ponerse Él mismo dentro de nosotros. Y lo logró, hermano. Él lo logró. Ahora nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para que otros puedan experimentar a este Dios maravilloso, hermanos amados. Amén. Entonces miren, para ir terminando, ¿cuál es el resultado de esta justificación? Dios probó nuestra inocencia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Probó nuestra inocencia. Es algo grande, es algo que nos descompone, que nos cuesta comprender, pero Él probó nuestra inocencia. Y es más, Dios está obligado a perdonar. Miren, quizás puede sonar una herejía, pero Dios está obligado a perdonar a todo aquel que cree en Él, puesta la fe en el Señor Jesucristo. Porque esa es la justicia de Dios. ¿Sabe por qué es tan poderoso el Evangelio? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la justicia, Cristo es la salvación, Cristo es tu redención, es tu glorificación, es tu ascensión, es tu resurrección. Cristo es la vida, Cristo es el pan, Cristo es todo, todo es Cristo. Por eso el Evangelio es poderoso, porque se revela la persona del Hijo de Dios dentro de nosotros. O sea, la justicia de Dios, que no la merecíamos, se revela, se da a conocer. Dígame si no es rico esto, hermano. Somos perdonados gratuitamente. Y tenemos una vida que Dios ha proveído para cada uno de los que creen en Él. Amén. Entonces, miren, los resultados de esta justificación. ¿Cuáles son los resultados? Y aquí vamos al mensaje. Miren, todo lo que estuve hablando era una introducción nomás, ¿ya? Pero miren, para ir terminando, porque para no pasarnos tanto de la hora, ¿ya? Mire, en Romanos capítulo 5 se revelan estos elementos, miren, se revelan estas cosas. Primero, tenemos amor. Esto es el primer resultado de la justificación, que tenemos amor, tenemos la gracia, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos vida
y tenemos gloria. Por eso dice que por la fe, miren, justificados, dice, miren, justificados, o sea, fuimos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Pero por la fe tenemos ¿qué cosa? Primero, tenemos paz para con Dios. Estamos tranquilos, estamos en reposo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, por hermano. Usted está tranquilo, usted está en reposo. ¿Por qué? Porque ha sido justificado a través de la fe en la justicia de Dios que es Cristo. Tiene paz para con Dios. Dios no tiene problema con usted. Dios no anda atravesado con usted, hermano. Dios no está enojado, no. Dios, tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Segundo, también tenemos entrada por la fe a la gracia. Tenemos la gracia. Por la fe también tenemos la gracia de Dios. ¿Y cuándo se nos fue dada la gracia? Bueno, en el libro de Primera de Pedro, si no me equivoco, capítulo 1, dice que la gracia se nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. O sea, a través de la fe, de creer solamente que Cristo nos justificó, recibiste paz para con Dios, recibiste la gracia de Dios. ¿Qué más recibiste? Recibiste la esperanza de ¿qué? De volver a la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Cuando hablamos de la gloria de Dios, decimos la gloria de Dios, que la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, hermanos. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, miren, es la manifestación de todos los atributos de Dios en perfecta armonía. Esa es la gloria de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Miren, no solo esto, hemos sido devueltos a la esperanza de volver a la gloria de Dios. Y no solo esto en el versículo 3 del capítulo 5, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones. Cuando usted está pasando problemas, dígame si no está tranquilo a veces. ¿Está tranquilo? ¿Por qué? Porque hay un Dios que esto está respaldando. Y esta tribulación, miren, ¿qué le produce a usted? Le produce paciencia. Usted está tranquilo, está esperando. ¿Por qué? Porque usted fue justificado y está en paz para con Dios y Dios le ha proveído la gracia y Dios lo ha capacitado. ¿Para qué? Para que al enfrentar una tribulación usted tenga paciencia, porque la tribulación lo que produce es paciencia en nosotros. Cuando usted está atravesando un problema, no debe enojarse, hermano. Aunque la mayoría lo hacemos, sí, es verdad. Pero ahí debemos experimentar esto, po. Debemos experimentar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué más? Miren, y la paciencia prueba, y la prueba que produce esperanza, y nuestra esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces se nos ha dado el amor de Dios, la gracia, la paz, la esperanza, la vida, la gloria de Dios. Y más encima, miren, Dios nos dio su Espíritu Santo, nos dio su Hijo y se dio Él mismo. O sea, Dios mismo se dio a nosotros. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más necesitamos nosotros para poder impartir ahora y dar a conocer a este Cristo a los demás? Dígame si esto no es una buena noticia. Que Dios haya dado todo esto gratuitamente, sin cobrarle a usted, sin exigirle nada, sin pedirle a usted nada. Él lo quiso porque Él así lo quiso. Dice que fue su voluntad. Él quiso hacerlo por nosotros. ¿Y quiénes seríamos nosotros, hermano, para no recibir este regalo tan grande que Dios nos ha dado? ¿No lo merecemos? Sí, es verdad. Pero por no merecerlo, calificamos. Calificamos porque no lo merecíamos. Estábamos destituidos, vagábamos en el mundo sin Dios. Pero Él se hizo carne y dijo, ya nadie va a lograr volver a mí, entonces yo voy por ellos. Entonces yo me he visto de humanidad. Dios no conocía lo que era ser humano. No conocía lo que era vivir en un cuerpo. No conocía lo que era ser tentado. Él lo experimentó, lo mismo que nosotros. Pero dice la Biblia que nunca se halló engaño en su boca. Nunca pecó. Nunca se equivocó. Dios nunca pidió perdón. Él nunca le pidió por favor a nadie, no. Porque Él es el Señor de todo. Dios no le tiene que pedir permiso a nadie, hermano. Pero Él experimentó todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a ti, por amor a mí. Para justificarnos. Y para atraernos a Él de vuelta. Somos creación suya. Somos ovejas de su prado. Por eso si tú estás apartado o te cuesta caminar, Dios tiene esta palabra hoy día para ti, mira. Si estás pasando tribulación,
Si estás pasando una prueba, mira, si estás pasando algo difícil, recuerda que fuiste justificado y tienes paz para con Dios mediante la fe. Tienes la gracia de Dios. La gloria de Dios ha sido devuelta para ti. Aleluya. Dios te ha proveído estos resultados de la justificación en la cruz del Calvario. Fuimos justificados. Y no solo fuimos justificados, recibimos toda esta herencia que Dios nos ha regalado. Por eso, en los procesos difíciles, acuérdate de esta palabra. Recuerda que Dios está en paz contigo. Recuerda que Dios te ha dado una gracia especial, una habilidad para enfrentar las situaciones complejas, delicadas. Y también vamos ya a estar orando. Este ha sido el mensaje, hermano, para hoy día. Los resultados de la justificación. Que Dios te bendiga, que Dios multiplique su vida en ti. Que la vida divina que está dentro de nuestro espíritu sea impartiéndose en todo nuestro ser interior y nos llene y nos complete en todas las áreas que lo necesitamos, hermanos queridos. Yo le doy gracias al Señor. Gracias por los que están conectados, miren, por los que han estado ahí también compartiendo, a los que han estado rumiando. Cariños para todos ustedes, hermanitos, saludos, y que la gracia del Señor opere fuertemente en cada uno de ustedes. Vamos a orar para ya estar terminando este tiempo, un tiempo de poder disfrutar también del Señor. Esperamos que el Señor haya impactado tu corazón, tu espíritu, fuertemente, hermanito. Y así para todo aquel que va a escuchar este mensaje, que también la gracia del Señor opere fuertemente, hermano. Necesitamos de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos ver esto. Necesitamos conocer a papá. Necesitamos conocer su palabra, conocer su persona. Amén. Así que gracias al Señor por esta porción tan rica esta noche. Vamos a orar. Si alguien tiene necesidades, si alguien está pasando por dificultades, vamos a estar orando. Viene a mi mente mi hermanita Carmen, que está en Valdivia, ¿cierto? Con mi hermanito Cristian, que están en un tiempo complicado, ¿cierto? En un tratamiento del cáncer. Y estamos orando como iglesia, como hermanos, para que Dios se glorifique allí también, con mi hermanita Carmen. Recuerda que hemos sido justificados y mediante la fe tenemos paz para con Dios. Todo está en orden. Todo está en reposo. Si estás en una tribulación en este minuto, yo te bendigo y que Dios se imparta en tu vida y puedas conocerlo de una manera más profunda junto a mi hermanito allí también. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por mi tía Yana, que también está padeciendo una situación similar, difícil. También me pedían oración por otro joven también que se llama Luis, que también está pasando por un cáncer que le detectaron. Hermano, hay tantas enfermedades que arrastramos en el cuerpo. Todo esto, miren, todas estas cosas que pasamos, todas estas enfermedades, ¿sabe por qué vinieron? Vinieron por causa de la desobediencia del hombre en el huerto de Edén. ¿Qué pasó allí? El hombre pecó y a través del pecado entró la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y vinieron las enfermedades, vino el acortamiento de la vida. Hoy día una persona a los 50, 60 años está viviendo pero a punta de remedio. Todo, hermano, fue una caída tan grande la del hombre, que afectó tanto, que nosotros necesitábamos ser rescatados. Y a su tiempo el Señor manifestó su gracia, su evangelio eterno, su amor para con los hombres, hermano. Por eso Dios te está haciendo un llamado hoy día. Si estás débil, mira, si estás en una situación de enfermedad, en una situación compleja, este es tu momento. Este es tu momento. No esperes que baje un ángel del cielo. Este es tu momento para experimentar a Cristo. Este es tu momento para abrir tu corazón. El momento de la debilidad del hombre es el mejor tiempo para abrirse a Dios. Dios quiere venir a habitar en ti y a darte todo lo que Él ganó gratuitamente, para que vuelvas a Él. Amén. Así que también vamos a estar orando por los demás, por no sé quién más tendrá peticiones de oración, pero vamos a orar y vamos a orar también por esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias esta hora, gracias por los conectados,
Gracias por los que están, Señor, todos los lunes conectados, están, Señor, escuchando palabra. Y en esta noche te agradecemos, Señor, porque has sido bueno, Señor. Has sido bueno, papá, has traído una palabra para cada uno de nosotros que nos lleva a la persona del Hijo de Dios, que nos lleva a ver, Señor, todo lo que tú has logrado y los resultados que obtuviste, Señor, a través de este sacrificio, a través, Señor amado, de la recuperación del hombre caído, del hombre perdido, del hombre muerto, del hombre en bancarrota, del hombre destituido de la gloria de Dios. Y tú has traído buenas nuevas, y esas buenas nuevas han sido que hoy día tú has venido a vivir dentro de nosotros, papá, y ya no te puedes salir, no te puedes escapar. Estás dentro de cada uno de aquel que ha creído en ti por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso, gracias. Y también oramos a esta hora, papá, ponemos en oración a nuestra hermana Carmen, a mi hermano Gatito. Los ponemos, Señor amado, en oración, oramos por ellos, los bendecimos, papá, desde aquí, para que todo este proceso complejo, Señor, enfrentando una enfermedad tan difícil como es el cáncer, papito, sabemos que tú tienes paz, Señor. Tú le provees paz. En medio de la prueba, tú le provees la paciencia, lo necesario, Señor Jesús. Oramos a esta hora para que el reposo de Dios, Señor, opere fuertemente. La gracia, Señor amado, se desarrolle de una manera como nunca antes en sus vidas, papá, y puedan experimentar a Jehová Rafa, a Jehová nuestro sanador, al Señor Jesús, nuestro médico también, que por tu llaga hemos sido sanados. La bendecimos y oramos, Señor, a nuestra hermana, a mi tía Yanna, por ese cáncer. En el nombre de Jesús, atamos toda enfermedad de muerte y la echamos al lago de fuego, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y bendecimos la vida de mi tía, papá, desde la mollera hasta la planta de sus pies, Señor amado. Y así también por Luis, Señor, oramos por este joven. Papito, también por esta enfermedad que ha venido a visitar, Señor, su cuerpo. Oramos, Señor, porque tú eres un Dios de milagro, un Dios que sana. Y a través de esta enfermedad, Señor, permite, Señor, que se ablande su corazón y pueda recibirte dentro de él también. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estas personas y por todo aquel que esté padeciendo algún problema familiar, algún problema económico, algún problema en el trabajo. Señor, oramos, papito. Hoy día hemos sido justificados, hoy día estamos en paz. Hoy día, Señor amado, hemos sido, Señor, redimidos, hemos sido comprados por precio, papito. Tenemos paz, tenemos la gracia, hemos sido devueltos a la gloria de Dios y queremos experimentarlo en cualquier situación sea la que estemos viviendo. Y te damos gracias hasta ahora, Señor, por este tiempo de disfrute, papito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias al Señor en esta noche, hermano, por todos los que estuvieron conectados, por los saludos, por el cariño. Y esperamos que papá siga produciendo, ¿cierto? Dentro de cada uno de nosotros el querer como el hacer, como lo hablábamos al principio de la transmisión. Que el Señor multiplique su gracia en ti cada día. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.